Hola hermanos del Ministerio de Café con Fe, continuando con estas prédicas que hacemos todos los domingos. Ya vamos avanzando sobre el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el capítulo 16, un capítulo clave y definitivo en este libro tan hermoso. Yo los invito a que lo lean. Está en el último libro de la Biblia. Nos habla de la revelación, de lo que Dios habla de los últimos tiempos. Vamos a tratar un tema muy importante y es las copas de la ira y la justicia final de Dios. Como les dije, esto está en Apocalipsis capítulo 16. Lo primero que tenemos que decir, amada iglesia, que hoy entramos en uno de los capítulos más solemnes y serios de toda la Biblia. Apocalipsis 16 no fue escrito para entretener ni para alimentar la curiosidad escatológica, como muchos quieren ver, sino para despertar la conciencia espiritual, para afirmar la justicia de Dios y llamar a la santidad y vigilancia del pueblo del Señor. Aquí ya no encontramos advertencias parciales, como las trompetas, ni llamados repetidos, como hemos visto anteriormente al arrepentimiento. Aquí en este capítulo ya vemos el derramamiento final de las copas de la ira de Dios sobre un mundo que rechazó persistentemente la verdad, persiguió a los santos y se entregó voluntariamente a la mentira. Este mensaje no es para producir miedo, sino para tener temor reverente de quién es Dios. No es para condenar a la iglesia, sino para prepararla, porque si algo deja claro el libro de Apocalipsis 16 es esto. Primero, que Dios es paciente, pero no indiferente. Dios es amor, pero también es justo, ¿verdad? Entonces, lo primero que ahí nos habla es el contexto de las copas de la ira. Apocalipsis 16 se ubica en la fase final de la gran tribulación. Antes de este capítulo ya han ocurrido varias cosas. Primero, el rechazo masivo del evangelio. Segundo, la adoración a la bestia, ya lo vimos. Tercero, la persecución violenta contra los santos. Y cuarto, el endurecimiento total del corazón humano. Como vemos, las trompetas fueron juicios parciales, advertencias misericordiosas. Las copas, en cambio, son juicios ya completos, definitivos, sin mezcla de misericordia, porque la humanidad ya no quiere arrepentirse. Ahí es cuando viene el juicio de Dios. En el versículo 1 nos dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. La orden no sale del infierno, sale del templo, del lugar santo. El juicio no nace de un capricho, sino de la santidad de Dios. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la primera copa, las llagas sobre los adoradores de la bestia. En el versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una llama maligna y pestilente. Este juicio, si lo vemos detalladamente, es selectivo, no general. Afecta solo a quienes recibieron la marca de la bestia y los que adoraron su imagen. Y viene con unas llagas. Dice que las llagas son dolorosas, repulsivas, incurables, tal vez asquientas, horrorosas, feas, ¿no?
Aquí viene un principio espiritual profundo que yo quiero dejarles, hermanos. El hombre termina marcado por aquello que decide adorar. Nunca olvidemos esto. El mundo eligió la marca del sistema del anticristo y ahora recibe una marca de juicio. El pecado siempre promete beneficio, pero siempre cobra con dolor. Tercero está la segunda copa. El mar se convierte en sangre. Dice en el versículo 3 que el mar se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El mar representa la vida, el comercio, la mayoría del comercio se mueve a través del mar, el sustento, la estabilidad económica. Cuando el mar muere, muere el sistema del mundo. Dios está juzgando no solo a personas, sino a estructuras de autosuficiencia, poderes, gobiernos. El mundo confió en qué? Hasta ahí, en su tecnología, en su economía, en su ciencia, pero excluyó a Dios. Ahora la fuente de su seguridad se convierte en muerte, en destrucción. Cuarto viene la tercera copa, los ríos y fuentes en sangre. Dice en Apocalipsis capítulo 16, versículo 6, dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre. Aquí se declara algo grave. Dios es justo en todos sus juicios. La sangre de los mártires que han muerto durante la historia claman justicia. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Cada lágrima, cada persecución, cada injusticia está registrada delante del trono. Aquí nos da un principio eterno, mis queridos amigos. El pecado siempre vuelve al hombre en la misma moneda. Cuarto, la cuarta copa, el sol quema a los hombres. Versículo 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Lo más aterrador no es el juicio, sino la reacción humana. A pesar de todo lo que está sucediendo, no se arrepintieron, porque su corazón estaba duro como una piedra. Aquí vemos el punto máximo del endurecimiento del corazón. El problema del hombre no es la falta de evidencia, sino el rechazo voluntario a la verdad de Dios. Esto nos enseña que el juicio externo no transforma un corazón que ya decidió rebelarse contra Dios. Sexto, la quinta copa nos habla de tinieblas sobre el trono de la bestia. En el versículo 10 dice que el reino de la bestia se cubrió de tinieblas. Esto nos muestra que el sistema que prometía luz termina en oscuridad. El reino que ofrecía soluciones humanas queda sumido en un caos. Las tinieblas son la confusión, la desesperanza que encuentra el hombre en ese momento, el colapso espiritual. Aún así el texto dice, y no se arrepintieron de sus obras. Con todo no se arrepintieron. Eso nos demuestra que el pecado no solo produce dolor, produce ceguera espiritual. Séptimo nos habla de la sexta copa, el Armagedón y el engaño final.
El versículo 16 dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí vemos una escena profundamente espiritual. No es solo una guerra militar, es una reunión espiritual de rebelión contra Dios. Espíritus demoníacos engañan a las naciones para enfrentarse al Creador. El hombre, en su orgullo final, cree que puede derrotar a Dios. Y en medio de este caos, Jesús interrumpe con una advertencia directa a la iglesia. Versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Este versículo es para nosotros en el día de hoy. Velar no es tener miedo, es vivir en santidad, vigilantes para la venida del Señor. Octavo, la séptima copa dice, hecho está. El versículo 17 dice, y una gran voz del templo decía, hecho está. Con esta frase la historia llega a su clímax. Hay el terremoto más grande de la historia, la caída total de Babilonia, es decir, del mundo como tal, el colapso definitivo del sistema del mundo. El mismo Dios que dijo, sea la luz, en Génesis, ahora dice, hecho está en Apocalipsis. Es decir, la justicia ha sido ejecutada. ¿Dónde está la iglesia en Apocalipsis 16? Es una pregunta. Este capítulo no fue escrito para aterrorizar a la iglesia, sino para contrario, para despertarla, para santificarla, para prepararla. La iglesia no vive con pánico al juicio, vive con esperanza. Nuestra seguridad no está en este mundo, sino en Cristo Jesús. Una aplicación pastoral para hoy. Apocalipsis 16 nos llama a vivir, hermanos, en una santidad real, en no amar el sistema del mundo, las cosas que este mundo ofrece, en aprender a discernir los tiempos que vivimos, en permanecer fieles hasta el final. La pregunta no es si el juicio vendrá. La pregunta es, ¿están preparados? ¿Sigue el juicio? Hermanos, Apocalipsis capítulo 16 nos recuerda una verdad ineludible. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hoy todavía hay gracia. Hoy todavía hay una puerta abierta. Hoy todavía hay oportunidad. Mañana no lo sabemos. Que este mensaje no nos lleve a un temor paralizante, sino a una vida santa, hermanos, vigilante, fiel y apasionada por Cristo. El que es santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. Yo quisiera hacer una oración profunda sobre este tema que es tan vital y que va a cambiar el destino de la humanidad. Señor, prepáranos para el día de tu justicia. Padre eterno, Dios santo, justo y verdadero. En este momento nos postramos delante de ti, con reverencia, con temor santo y con un corazón quebrantado. Porque tu palabra nos ha hablado con poder y nos ha recordado quién tú eres y quiénes somos nosotros delante de ti. Señor, después de escuchar tu palabra,
No queremos responder con indiferencia. No queremos salir de este lugar como entramos. No queremos tratar este mensaje como una simple información bíblica. Hoy respondemos con el alma, con el espíritu y con la vida eterna. Reconocemos, Padre, que tú eres un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Reconocemos que eres paciente, pero que tu paciencia no es eterna. Reconocemos que eres misericordioso, pero que no tienes por inocente al culpable que persiste en su rebeldía. Señor, perdónanos por cada vez que hemos olvidado tu santidad. Perdónanos por acostumbrarnos a la gracia sin vivir en la obediencia. Perdónanos por predicar un evangelio cómodo y vivir una vida sin temor a Dios. Hoy confesamos que muchas veces hemos amado más a este mundo que tu presencia. Padre, Apocalipsis nos ha recordado que llegará el día en que tu justicia se manifestará plenamente, que el pecado será juzgado, que el sistema de este mundo caerá y que nadie podrá esconderse de tu gloria ni de tu verdad. Por eso hoy te pedimos, Señor, prepáranos para vivir en santidad, no por miedo al juicio, sino por amor a tu nombre. Prepáranos para caminar en obediencia, no por obligación, sino por gratitud a la cruz. Prepáranos para velar, para discernir los tiempos, para no dormir espiritualmente mientras el mundo se endurece. Padre, límpianos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestras motivaciones, arranca toda doble vida, todo pecado oculto, toda religiosidad sin poder, todo orgullo espiritual que nos hace creer que estamos firmes cuando en realidad estamos distraídos. Hoy nos humillamos delante de ti, no señalamos al mundo, no miramos a otros, nos miramos a nosotros mismos. Examínanos, Señor. Escudriña nuestro corazón y muéstranos si hay camino de perversidad que aún no hemos rendido. Espíritu Santo, despierta tu iglesia, despiértanos del letargo espiritual. Rompe toda indiferencia, rompe toda frialdad, rompe toda comodidad que nos has hecho tibios. No queremos ser una iglesia dormida en tiempos decisivos. Señor, Apocalipsis nos ha enseñado que aún en medio del juicio, muchos no se arrepintieron. No permitas que nuestro corazón llegue a ese punto. Danos un corazón sensible, quebrantable, enseñable, capaz de responder a tu voz antes de que sea demasiado tarde. Padre, guárdanos del engaño, guárdanos del espíritu del anticristo que ya opera en el mundo. Guárdanos de amar el sistema que tú juzgarás. Guárdanos de poner nuestra seguridad en lo que es temporal y no en lo eterno. Enséñanos a velar, enséñanos a caminar con las lámparas encendidas, enséñanos a vivir como peregrinos, como extranjeros en esta tierra, con la mirada puesta en el cielo y con el corazón anclado en Cristo. Señor Jesús, reafirmamos hoy que tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra salvación. Nuestra confianza no está en este mundo, no está en los sistemas humanos, no está en gobiernos ni estructuras,
Nuestra confianza está puesta en ti. Y cuando escuchamos que tú dices, he aquí vengo como ladrón, no lo recibimos con miedo, lo recibimos con reverencia. Queremos estar listos, queremos estar vestidos, queremos estar velando. Padre, forma en nosotros una fe firme, una fe perseverante, una fe que no negocia la verdad, una fe que permanece fiel aunque el mundo se vuelva más oscuro. Que esta palabra no se quede en este lugar, que nos acompañe allá en tu casa, que nos confronte en lo secreto, que transforme nuestras decisiones diarias, que afecte la manera como hablamos, cómo vivimos, cómo servimos, cómo esperamos tu venida. Señor, levantamos una iglesia santa, no perfecta, pero arrepentida, no arrogante, pero sí dependiente de tu gracia, no distraída, sino vigilante. Hoy rendimos nuestra vida entera, nuestros planes, nuestro futuro, nuestro llamado, nuestros tiempos. Todo lo ponemos delante de ti, confiando en que tú eres fiel, en que tú eres justo, que tú cumples lo que prometes. Recibe esta oración como respuesta sincera a tu palabra. Recibe nuestra rendición, recibe nuestra obediencia y danos la gracia para permanecer fieles hasta el día glorioso de la venida de Cristo. En el nombre santo, poderoso y eterno, oramos y nos rendimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.